Tanto Israel como Hamás están siendo acusados de romper la ley humanitaria internacional y Naciones Unidas ha dicho que está recolectando evidencia de crímenes presuntamente cometidos por ambos bandos. El derecho internacional tiene obligaciones claras sobre todos los estados, ya sea que estén ejerciendo la autodefensa o la guerra hostil, y me temo que esto no está sucediendo. Los civiles están siendo atacados. En este video explicamos qué es el derecho internacional humanitario y por qué se acusa a ambos bandos de romperlo. El derecho internacional humanitario, conocido como la ley de la guerra, son leyes internacionales creadas para proteger a los civiles de ser convertidos en blancos por los ejércitos. Esta idea moderna surgió tras la brutal batalla de Solferino en 1859 en Lombardía, en lo que hoy es Italia. Desde entonces se han establecido normas detalladas en diversos tratados como las Convenciones de Ginebra, adoptadas entre 1864 y 1949, luego en las Convenciones de La Haya de los años 1899 y 1907 y también en el Estatuto de Roma de 1998. Cometer un crimen de guerra significa infringir estas normativas. Veamos a continuación algunas de las principales. Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o atacar con cualquier medio ciudades, viviendas o edificios que no sean objetivos militares. Cometer actos de violencia contra la vida de personas, en particular asesinatos de todo tipo, mutilaciones, tratos crueles o torturas. Dirigir ataques contra misiones de asistencia humanitaria como las misiones de la Cruz Roja, la Media Luna Roja o personal médico. Por ejemplo, atacar una ambulancia intencionalmente es un atentado contra el VIH. Impedir que los civiles reciban la ayuda que les sea necesaria puede constituir también un crimen de guerra. La toma de rehenes es otro de estos tipos de crímenes. Respecto a los prisioneros, se debe respetar su vida y dignidad, y está prohibido matar o herir a un combatiente que se ha rendido. En cuanto a territorios ocupados, como es el caso del actual conflicto, está prohibido directa o indirectamente que la potencia ocupante traslade a toda o a parte de su población al territorio que ocupa. También son crímenes de guerra las violaciones, la esclavitud sexual, la prostitución forzada o cualquier otra forma de violencia sexual. Además, el VIH determina que las partes no pueden utilizar armas que no distingan entre combatientes y civiles. Es por eso que las armas químicas, por ejemplo, están prohibidas. Desde el 7 de octubre, el grupo islamista ha disparado miles de cohetes contra poblaciones israelíes y matado a más de 1000 civiles, entre los cuales niños. Tras la incursión de Hamás a territorio israelí, los forenses del país dijeron haber detectado signos de tortura y violación en los cuerpos de algunos ciudadanos y que Hamás llevó a cabo ejecuciones. El grupo islamista además secuestró a más de 200 personas. Tras el ataque de Hamás, muchos dirigentes mundiales han apoyado lo que han llamado el derecho de Israel a defenderse, un derecho contemplado en la Carta de las Naciones Unidas. Estamos en una batalla por nuestra existencia. Pero en medio de lo que Tel Aviv y sus aliados llaman defensa, Israel es señalado de cometer crímenes de guerra por organizaciones como Amnistía Internacional o el Consejo Noruego de Refugiados. Incluso el hasta hace poco responsable de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos renunció a su cargo. Greg McIver dijo que la organización estaba siendo incapaz de detener lo que denunció como un genocidio contra la población palestina y acusó a Estados Unidos, Reino Unido y gran parte de Europa de ser cómplices del ataque. El ejército israelí ha bombardeado Gaza, arrasando barrios enteros. Ha matado y herido a miles de civiles, la mayoría menores de edad. También ha pedido a los ciudadanos del norte de Gaza abandonar su territorio. Entidades como la Cruz Roja han rechazado los ataques a la población israelí y la toma de rehenes por parte de Hamás, pero también han resaltado que las instrucciones de Israel de que los gazatíes abandonen su ciudad no son compatibles con el derecho internacional. El gobierno de Gaza acusa a Israel de estar llevando a cabo una limpieza étnica
y traslados forzosos y ha pedido a la Corte Penal Internacional que lo investigue. Nada puede justificar los crímenes de guerra. Nos están haciendo retroceder 80 años al intentar justificar lo que Israel está haciendo ahora. La Corte Penal Internacional es el principal órgano encargado de exigir responsabilidad por crímenes de guerra. Ya en 2021, este tribunal anunció que iniciaba una investigación por crímenes de guerra en los territorios palestinos, tanto contra Israel como contra Hamás. Israel y su aliado Estados Unidos rechazaron el dictamen y Tel Aviv se negó a cooperar con el fiscal a cargo del caso. La Corte Penal Internacional Parcial de La Haya ha tomado una decisión que es la esencia misma del antisemitismo. A pesar de los pedidos de investigación de los crímenes de guerra en el conflicto, se trata de un proceso laborioso y las decisiones suelen tardar décadas. Otro factor que hace difícil juzgar crímenes de guerra es que con frecuencia se debe probar que los ataques contra civiles fueron intencionales y el derecho internacional no obliga a los estados a dar explicaciones sobre sus acciones militares. Por ello, es difícil determinar si los ataques a la población fueron un error o fueron calculados. Algunos expertos también consideran que existe un doble rasero respecto a la voluntad política de la comunidad internacional para investigar ciertos crímenes. Debo señalar simplemente que el fiscal de la CPI fue muy rápido en lo que respecta a la guerra en Ucrania. Por otro lado, desde 2015, cuando el fiscal lanzó un examen preliminar sobre Israel y Palestina, no hemos visto ningún resultado. Así, los convenios internacionales actuales, aunque fueron creados para proteger a los civiles de la barbarie de la guerra, tienen todavía muchos vacíos y estos los siguen dejando a la merced de quienes empuñan las armas.